¿Qué es la trombosis? La trombosis es parte de fenómenos naturales que ocurren en el cuerpo. En cierto aspecto, el cuerpo está preparado cuando un paciente sangra para repararse a sí mismo y forma un coágulo cuando una arteria o una vena se rompe. Específicamente hablamos de trombosis, que es patológica, que supera el proceso natural cuando hay algún gatillo que hace que el cuerpo produzca un coágulo más grande de lo normal y le produzca síntomas al paciente. Generalmente, si bien el trombo específicamente puede ocurrir en el infarto agudo de miocardio, en el accidente cerebrovascular, como ustedes sabrán, generalmente hablamos de trombosis específicamente cuando hablamos de coágulos que se producen en las venas de las piernas. En la gran mayoría de los casos pueden ocurrir en los brazos, que son más raras, o en otro sitio del cuerpo, y que generalmente migran al pulmón, produciendo la complicación más severa que se llama la embolia de pulmón. Usted mencionó los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas con los cuales nos damos cuenta que estamos atravesando una trombosis? Excelente pregunta. Generalmente para la trombosis venosa profunda de las piernas es que una pierna se hinche más que la otra, que aparezca un color rojizo en ella y que tenga dolor en la pantorrilla o en la zona lateral del muslo como manifestación más común. A veces, cuando la trombosis ya migró al pulmón, los síntomas que nos va a dar es un cambio agudo en la falta de aire. Por ejemplo, si yo caminaba antes 15, 20 cuadras y no me agitaba, de repente camino 3, me agito, subo una escalera, me agito. Suele producir un dolor que se llama en puntada de costado, que es un dolor como que clavaran un cuchillo, que persiste y aumenta al respirar, y raramente tos con sangre. Además de estos síntomas, ¿cómo se llega al diagnóstico de la trombosis? Es una excelente pregunta. Un paciente que tiene estos síntomas, dependiendo de la probabilidad de tener estos síntomas, se pueden utilizar diferentes métodos. Los pacientes que tienen baja probabilidad, es que no tienen todos los síntomas característicos, generalmente con un test de sangre es suficiente para descartar. En los pacientes que tienen probabilidades altas de tener estos síntomas, generalmente uno tiene que hacer un estudio por imagen. Depende del método por imagen de dónde estamos pensando que está la trombosis. Por ejemplo, si está en una pierna, yo tendré que hacer una ecografía Doppler, que eso va a ver si se ven coágulos en las venas. Si está en el pulmón, generalmente hacemos una angiotomografía, es una tomografía pero que tiene contraste para que se rellenen las arterias pulmonares, y en otros sitios del cuerpo uno elegirá generalmente el test que sea más acorde para la localización de los mismos. Una vez que se llegó a ese diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento, una vez que tenemos el diagnóstico, generalmente consiste en el uso de medicaciones anticoagulantes. Los anticoagulantes son medicaciones que lo que hacen es frenan la capacidad del cuerpo de seguir formando coágulos. El propio cuerpo tiene un mecanismo por el cual va a deshacerse de estos propios coágulos, con lo cual yo no necesito utilizar una especie de plomero fácil, por decirlo de alguna manera, para sacar el coágulo de la vena, a no ser que realmente sea una urgencia y que el paciente esté con riesgo de vida. Pero la mayoría de los pacientes pueden recibir estas medicaciones que lo que van a hacer es frenar la producción de más coágulos, y el propio cuerpo va a ir disolviendo los coágulos. Generalmente se pueden dar en inyecciones que se dan en la panza por 5 a 7 días, seguida de pastillas, o hoy por hoy en el hospital tenemos muchísima experiencia en medicaciones más modernas que hay en este momento, que son como las inyecciones, pero por boca, que facilitan mucho más el tratamiento en casa. Muchos de nuestros pacientes hoy por hoy prácticamente no se tienen que internar, se van a domicilio directamente, que es mucho más cómodo para ellos, y nos siguen en el tratamiento ambulatorio. Todo esto es cuando ya se nos declaró la trombosis. Ahora bien, si nosotros quisiéramos evitarla, prevenirla, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Fundamentalmente la trombosis tiene varios componentes. Los factores de riesgo varían mucho, son similares a los que uno puede tener con otros, pero uno tiene que tener específicamente ciertas situaciones. Por ejemplo, la cirugía fue y será el factor de riesgo más común para tener una trombosis, porque el paciente no se moviliza, la cirugía per se aumenta el riesgo de esto. Así que en el hospital tratamos de que todos los pacientes que están internados por cirugías, especialmente cirugía de alto riesgo, por ejemplo cirugía de cadera, rodillas, cirugías de cáncer específicamente, se vayan con los esquemas de prevención, esto es dosis más bajitas de anticoagulantes, que son las medicaciones que nombraba previamente, por un tiempo prudencial para disminuir el riesgo que el paciente tenga una trombosis. Otros pacientes, por ejemplo, que están a tiempo prolongado en cama, siempre es bueno moverse, salir de la cama, mantener un peso estable. Generalmente las mujeres jóvenes en las cuales hay historia familiar de trombosis, discutir con su ginecólogo si ciertos anticonceptivos son para ellas, y por ejemplo si nos tienen que tomar los anticonceptivos es quitar factores de riesgo como pueden ser la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo, para
disminuir las chances de tener algún evento trombótico.